Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, según el país del que nos estéis viendo. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros todos los jueves a las 11 de la noche, hora Madrid, que para unos va a ser por la tarde y para otros por la noche. Hoy nos acompaña y tenemos que agradecerle la compañía y la ayuda Santiago Martínez de Eureka News. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Placer estar siempre Bien, aquí entre todos. Yo me paso aquí todo el día y encima con unos efectivamente. conocimientos como los tuyos me lo paso bomba. Le Muchas conocéis gracias. perfectamente de MP Geopolítica en otros programas. Y bueno, sin más, ya sabéis que os siempre os recordamos que le deis a la tecla de suscribiros si no estáis suscritos, que si os gusta el programa no os olvidéis de darle al like y que nos dejéis preguntas o comentarios que ya sabéis que no respondemos en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localicéis en YouTube como ECAI Center ECAI con K, Center con C, y ahí dedicamos vídeos específicamente a este tema. Bien, Santiago, pues vamos a seguir de tu mano la exposición. Si quieres subir el documento. Pues sí, Muy bien. Bueno, le hemos puesto de título Ucrania y Bielorrusia, pero vamos a analizar no tanto, por ejemplo, la relación entre estos países o una comparación directa en distintos ámbitos, sino más bien su posición geopolítica. ¿Qué es lo que explica que dos países que aparentemente están en una posición tan similar dentro de lo que fue en su momento la Unión Soviética o en su relación con respecto a Rusia, ¿no?, en la práctica tengan posicionamientos tan distintos, ¿no?, y hayan tenido una evolución tan distinta? Este es un poco lo que queríamos analizar en el vídeo de hoy. Bueno, vamos allá. Si nos vais haciendo, mientras tanto, preguntas o comentarios, pues los intentaremos ir comentando o respondiendo, ¿no? Bueno, antes de nada, muchos de vosotros, por supuesto, ya lo conocéis perfectamente, ¿no? La ubicación de Bielorrusia o Belarus. Bueno, esto es interesante porque en castellano tiene dos nombres, ¿no? En otros idiomas se habla ya directamente en inglés de Belarus, pero en castellano se ha mantenido Belarus por un lado, que es el nombre oficial, ¿no?, y Bielorrusia, ¿no? Pero bueno, si los utilizamos de forma indistinta, si os parece, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis su posición en el mapa. Rusia y Ucrania, lo conoceréis bastante porque, sobre todo durante los últimos años, lógicamente se ha visto repetidamente en los medios de comunicación. Y Bielorrusia, que no es tan conocido, está posicionado entre Rusia, Ucrania, Polonia y Lituania. Bien, entonces veis que los dos están situados junto a Rusia y en unas coordenadas similares en la dinámica este-oeste, ¿no? Bielorrusia está al norte de Ucrania, ¿no? Bien. Esto les ha dado unas características muy similares porque, evidentemente, todos los dos países o los tres países pertenecen al mundo eslavo. Ucrania y Bielorrusia han tenido los dos relaciones históricas muy intensas con Rusia, aunque han tenido cada uno de ellos procesos históricos en buena parte distintos que no vamos a detallar porque no es el objeto de hoy, pero sí destacar algunas ideas, ¿no? Primero, los dos tienen idiomas propios junto al ruso, ¿no? Bielorruso en el caso de Bielorrusia y ucraniano en el caso de Ucrania. Son idiomas muy similares al ruso, pero bueno, con algunas características propias, ¿no? Es muy interesante dentro de esas referencias históricas que, sobre todo en el caso de Ucrania, pues hay una tradición nacionalista radical en el último siglo, digamos, en el oeste de Ucrania, fundamentalmente, una tradición que es prácticamente inexistente en Bielorrusia, ¿no? Que se origina, en el caso de Ucrania, pues a comienzos del siglo XX y que tuvo su estallido en los años 30, ¿no? Los años 30 de una forma muy interrelacionada con la influencia del nazismo, ¿no?, con el que tuvo muy buenas relaciones en algunos momentos, no tan buenas relaciones en otros, pero que explica también o nos empieza a situar en la importancia de esa incidencia
de la influencia externa en el fomento, en el impulso de ese nacionalismo radical, ¿no? Sí es interesante también ver cómo ese nacionalismo de unas determinadas regiones del oeste de Ucrania se manifestó de forma muy agresiva en los años 30 y 40, ¿no? En los años 30, más 40 que 30, durante la Segunda Guerra Mundial, pero, por ejemplo, fue protagonista de unas matanzas terribles no de rusos, ¿no? Los rusos, para ellos, para estas zonas del oeste de Ucrania, están muy lejos, ¿no? Matanzas de polacos, de húngaros, de judíos, ¿no? Pero bueno, ese nacionalismo, ya digo, tuvo una tradición muy importante en el oeste de Ucrania, pero inexistente en Bielorrusia, ¿no? Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una cierta continuidad muy apoyada, muy influenciada por Occidente. A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce una interrelación entre esos movimientos nacionalistas ucranianos y los servicios de inteligencia de Occidente, la CIA fundamentalmente, que buscaba interrelación con todo tipo de agentes o de personas dentro del bloque socialista dispuestas a colaborar con ellos, a realizar labores de inteligencia, de infiltración, etcétera, ¿no? Y luego, y esto es muy importante, como vamos a ver, los dos han tenido, Ucrania y Bielorrusia, procesos políticos y económicos muy diferentes a partir de 1991, es decir, a partir del fin de la Unión Soviética, el momento en que la Unión Soviética se deshace y tanto Ucrania como Bielorrusia se convierten en países independientes. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasó en aquel momento, que bueno, nos da algunas referencias interesantes, ¿no? En el año 1991 se realiza un referéndum sobre el mantenimiento o no de la Unión Soviética, ¿no? Es un referéndum en las distintas repúblicas de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Es un referéndum que se plantea, esto es importante tenerlo en cuenta el contexto, algunos intentan cuestionarlo diciendo, bueno, era todavía la Unión Soviética y intentan cuestionar los resultados con esta base, pero hay que tener en cuenta que ya en el final de la época soviética, durante el periodo Gorbachev, ya había libertad de prensa, ¿no? Es decir, estábamos hablando ya de un contexto que no es comparable. Unos decían, bueno, es que también en los referéndums del franquismo pues habrían resultados favorables al franquismo. No es comparable en absoluto. Estamos hablando de un contexto en el que ya llevaban 6 años con libertad de prensa, libertad de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese contexto ya se plantea un referéndum en todas las repúblicas en el que se les hace esta pregunta, ¿no? ¿Considera necesario preservar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una federación renovada de repúblicas soberanas e iguales en la que se garantizarán plenamente los derechos y libertades de una persona de cualquier nacionalidad? Es decir, al final, ¿estás a favor o no de mantener la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Es la papeleta que se utilizó en aquel referéndum, con un da o un niet, ¿no? Un sí o un no. Bien. Bueno, y estos fueron los resultados del referéndum, en concreto en las repúblicas que nos interesan, ¿no? Bielorrusia, Rusia y Ucrania, ¿no? En Bielorrusia tenemos votos a favor de mantener la Unión Soviética, un 82,7%, frente a un 71,3% en Rusia, en la propia Rusia, y un 70,2% en Ucrania, ¿no? Votos en contra, un 17,3% en Bielorrusia, un 28,7% en Rusia, un 29,8% en Ucrania, ¿no? Y la participación en el referéndum fue más alta en Bielorrusia y en Ucrania, un 83,3% en Bielorrusia, un 75,4% en Rusia, un 83,5% en Ucrania. Claro, esto es tremendamente significativo, ¿no? Y chocante si lo comparamos con lo que ha sido la imagen pública y lo que nos transmiten los medios de comunicación sobre Ucrania durante los últimos años y sobre la relación entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vemos cómo al final del periodo soviético, después de 6 años
de libertad de prensa, etcétera, de libertad de crítica en Ucrania, bueno, la posición favorable al mantenimiento de la Unión Soviética era muy similar a la de la propia Rusia, ¿no? Y con nada menos que con un 70% de votos a favor, ¿no? Bueno, esto se rompe a partir de... Bueno, vamos a ver, creo que tengo un mapa también. Sí. ¿Ibas a comentar algo, Santiago? No, que sí, que tenías el mapa. Me vino a la cabeza Sí. porque lo estoy viendo. Un mapa que es interesante también de lo que pasó en ese referéndum dentro de las distintas regiones de Ucrania, ¿no? Y veis cómo, bueno, en verde oscuro aparecen las regiones en las que había un mayor voto a favor de mantener la Unión Soviética. Veis que hay también una región dentro del oeste de Ucrania, del propio oeste de Ucrania, con cerca del 90% también favorable al mantenimiento de la Unión Soviética. Y luego tenemos como el no, dentro del no, dos regiones, las más al oeste, también donde esta tradición nacionalista radical era mayor, ¿no? Donde solo el voto a favor del no solo ganó en estas regiones, ¿no? Pero ya hemos visto que en el conjunto de Ucrania, si quitamos esas regiones de más al oeste, en el resto de Ucrania, pues no hay una diferencia clara entre el votos a favor y más o menos votos a favor sobre el mantenimiento de la Unión Soviética, y en conjunto, como hemos dicho antes, pues más de un 70% favorable, ¿no? Es algo, yo creo que es tremendamente indicativo, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que esta zona del occidente de Ucrania no fuera en realidad una zona rusa, sino que fue anexada después de la Segunda Guerra Mundial, en el reparto que se hizo de Centro Europa, pues claro, hay más mezcla de polacos, germanos, no son tan rusos. Y al final, si te pones a ver en el mapa, como vemos aquí, ese porcentaje es el que después ha llegado al poder y el que llevó la vida política del país a partir del 2014. Quiero decir que es muy curioso que desde ese pequeño resquicio del no, cómo haya terminado ahora la guerra hoy Sí, en día, aquí ¿no? vemos cómo, digamos, el ambiente, los Claro, medios de comunicación, las cómo fueron campañas, creando. la educación, cómo pueden cambiar la orientación de un país, ¿no? Pero Totalmente. efectivamente es tremendamente interesante. Como tú has dicho, esa zona de más al oeste, dice, bueno, es a la vez donde el nacionalismo ucraniano tiene más fuerza, pero también donde esa personalidad ucraniana es dudosa. ¿En qué medida es ucraniana? ¿En qué medida es polaca, húngara, etcétera? Pero bueno, bien. Bueno, pues esto cambió radicalmente enseguida, ¿no? Claro, cambió radicalmente porque aquí tenéis en el 1 de diciembre, el referéndum que hemos comentado antes fue en marzo, y el 1 de diciembre ya hay un referéndum distinto sobre la independencia de Ucrania, ¿no? Es decir, en el conjunto de las repúblicas de la Unión Soviética se votó a favor de mantener la Unión Soviética, pero ¿qué pasó en el verano? En el verano se produjo un intento de golpe de Estado en Moscú, en la Unión Soviética, en su conjunto, fallido, un golpe de Estado en contra del gobierno de Gorbachev, pero seguramente como consecuencia de ese intento de golpe de Estado se produjo una sensación de que, bueno, si nos mantenemos dentro de la Unión Soviética, esto nos va a llevar, esto nos puede llevar otra vez al estalinismo, ¿no? Porque ese golpe de Estado, bueno, ha habido distintas interpretaciones, pero dicen, bueno, es muy posible que esto ha fallado ahora, pero que si triunfa dentro de 1 o 2 años, tengamos otra vez el estalinismo. En ese contexto se produce se plantea un referéndum de independencia de Ucrania y, claro, los resultados ya son favorables a la independencia, ¿no? Favorables a la independencia. Es decir, al contrario, han cambiado radicalmente, ¿no? Bien. El contexto es ya de una situación muy caótica en el conjunto de las 3 repúblicas de la Unión Soviética en conjunto, y esto lleva a que dentro de esa situación caótica, el día 8 de diciembre,
se produzca la firma del Tratado de Belovetsk. Belovetsk está situado en Bielorrusia, y ahí se reunieron los representantes de las tres repúblicas y firmaron ese tratado, cuya legitimidad y validez jurídica fue muy dudosa, teniendo en cuenta cuál había sido el resultado del referéndum claramente favorable al mantenimiento de la Unión Soviética, pero los representantes, ahí le tenéis a Yeltsin, que es el más conocido. Aquí no estuvo ¿quién era? El presidente de la propia Unión Soviética, que era Gorbachev. Pero los representantes de las tres repúblicas se juntan y firman un tratado de disolución de la Unión Soviética. Claro, algo muy dudosamente legal, ¿no? Es que estaba detrás la CIA, bueno, Estados Unidos, apoyándolos y se sintieron fuertes como para hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, si empezamos a profundizar en las razones de por qué pasa todo esto, claro, tendríamos que analizar lo que sucede en la propia Unión Soviética como tal en los últimos años, cómo se produce una serie de movimientos cuya origen, bueno, todos nos hemos quedado con la idea del colapso económico de la Unión Soviética, pero no fue tal. No, ese colapso económico no existió, hubo una caída del crecimiento, pero no llegó ni siquiera a esa situación de estancamiento en la que estamos, por ejemplo, en Europa en los últimos 20 años. Tenían todavía niveles de crecimiento superiores, ¿no? Y, sin embargo, fueron más bien motivos políticos los que de dos tipos, o de tres. Por un lado, la difícil gestión de la relación con las nacionalidades. Por otro lado, esa influencia externa que tú comentabas, Santiago. Y, por otro lado, la apetencia de muchos cuadros por hacerse ricos fácilmente, ¿no? Muchos cuadros que eran gestores de grandes empresas públicas se empezaron a comparar con empresas similares, digamos, en dimensión de Occidente, y llegaban a la conclusión muchos de ellos de que estaban haciendo el tonto, diciendo, si en vez de ser meros funcionarios al cargo de la gestión de estas empresas fuéramos los dueños, pues seríamos multimillonarios, ¿no? Entonces hay que reventar el sistema cuanto antes, ¿no? Los tres factores de alguna forma incidieron en ese proceso que fue bastante caótico, ¿no? Bueno, el caso es que el 8 de diciembre firman este tratado, se pone en marcha el proceso, pero a partir de ahí Ucrania, Bielorrusia y Rusia empiezan a funcionar como países independientes, ¿no? De hecho, ¿no? Bueno, en la distinta trayectoria de estos países, yo creo que hay un factor muy importante. Hemos hablado del factor del nacionalismo radical en Ucrania. Y bueno, yo creo que esto es importante analizar lo que supone, porque el nacionalismo a veces se confunde con patriotismo, a veces se utilizan de forma diferenciada los dos conceptos. Pero bueno, yo creo que es importante destacar porque las sensibilidades al respecto pueden ser muy distintas dependiendo de quién nos esté oyendo, en qué país nos esté oyendo, ¿no? El patriotismo, si se quiere, el nacionalismo, dicen algunos, ¿no?, tiene un aspecto positivo de solidaridad comunitaria, ¿no? Como en todas las comunidades humanas, pues esa solidaridad a la hora de defender los aspectos positivos de tu comunidad, ¿no? Pero los aspectos negativos del patriotismo o del nacionalismo surgen cuando, primero, se considera a tus ciudadanos mejores que a los de otros países, digamos, ¿no? Segundo, cuando no se tiene en cuenta a la hora de defender los intereses de tu comunidad, que como en cualquier comunidad humana, esa defensa tiene que ser proporcional. Es decir, tiene que ser proporcional teniendo en cuenta la defensa de los intereses de otros países, ¿no? Tiene que hacerse de forma proporcional, ¿no? Bien, y luego un riesgo del patriotismo y del nacionalismo muy importante es la pérdida de la racionalidad. Es decir, que la emotividad patriótica, digamos, nos lleve a un análisis erróneo de la realidad y a graves errores estratégicos, como dejarnos manipular. Claro, una emotividad, una pérdida de contacto con la realidad,
que puede hacer un daño tremendo a los países de alrededor en la forma de interrelacionarnos con ellos y nos puede hacer un daño tremendo a nosotros mismos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, se suele poner siempre el caso de los kurdos, ¿no? De los kurdos defienden su comunidad, pero claro, a la hora de defenderla, pues, por ejemplo, pues, ¿qué han hecho? Pues dejarse manipular. Dejarse manipular, ¿cómo? Pues dicen, bueno, esto es muy normal en países comparativamente o relativamente pequeños, ¿no? Dejarse manipular, pues bueno, ¿quién está dispuesto a ayudarnos? Y a cualquiera que esté dispuesto a ayudarnos, pues nos vendemos, ¿no? Y esto les ha llevado a ponerse en manos, pues, de Israel en algunos casos o de Estados Unidos en los otros, ¿no? Claro, Israel o Estados Unidos no lo hacen porque crean en tu causa, lo hacen para manipularte, evidentemente, ¿no? Para utilizarte contra alguien al que ellos quieren hacer daño, ¿no? Entonces, claro, el no tener en cuenta estos factores puede ser una distorsión a la que nos lleva el nacionalismo, ¿no? Y esto ha sido muy evidente, claro, en el caso de Ucrania, claro. Esa defensa, digamos, pues que puede ser cultural, étnica, etcétera, de tu comunidad, pues al no gestionarla de una forma racional, les lleva, o de una forma muy radical, les lleva a dejarse manipular, pues, por ejemplo, por los nazis en los años 30, por la CIA después, durante la Guerra Fría, como un instrumento contra la Unión Soviética, y después de los años, a partir de los años 90, una vez que se constituye como Estado, pues por los oligarcas ucranianos y por Occidente, por los servicios occidentales, por la OTAN, etc. Claro, siempre esa manipulación es con el argumento de que yo te voy a ayudar a que seas independiente, yo que te voy a ayudar a que seas grande, yo te voy a ayudar en contra, ¿no? Y en contra de Rusia, ¿no? Y siempre manipulando a este país en contra de, ¿no? En contra de los polacos, en contra de los húngaros, durante la Segunda Guerra Mundial, los años 30 sobre todo, en contra de los judíos también, y luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en contra primero de la Unión Soviética y en contra de Rusia a partir de los años 90. Claro, que era un objetivo estratégico clave de Occidente, ¿no? Una vez que desaparece la Unión Soviética, las estrategias de Occidente se basan en, bueno, ya en que ya el mundo es nuestro, pero ya esas propias estrategias diseñadas en Estados Unidos identifican desde el primer momento que para controlar el mundo tenemos un obstáculo que se llama Rusia, ¿no? Y que tenemos que adoptar medidas para asegurar el control de Rusia, ¿no? Y ahí entran, pues, la expansión de la OTAN y, bueno, todo tipo de medidas para, digamos, ir cercando progresivamente a Rusia con el fin de dominarla. Luego a Rusia se le incorporaría China con un objetivo similar, ¿no? Pero claro, ahí dentro de esa estrategia, Ucrania es un objetivo estratégico clave, ¿no? Fomentar constantemente la rusofobia dentro de Ucrania, fomentar el control de Ucrania por parte de Occidente, etcétera, ¿no? Bien. Hay un detalle, es que no sé si me confundiré, pero creo que había sido Churchill, ¿no? Que había dicho que Rusia era una grandísima potencia, pero Rusia, junto con Ucrania, era un imperio. Y precisamente ya desde la época zarista, pero sobre todo desde la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, ese siempre fue el objetivo anglosajón, No, separar no el conocía oeste esa de cita, Rusia. sí, Sí, pero efectivamente es, es es muy obvio. importante, porque claro, no se trata solo de que, digamos, debilitar lo que era la Unión Soviética convirtiendo a Ucrania en un país independiente, sino que, sobre todo a partir del 2014, lo que se hace con la revolución del Maidán es convertirla en un transatlántico contra Rusia, ¿no? No solo cada vez más rusófobo, sino cada vez más armado y preparado para una guerra contra Rusia, ¿no? Es decir, Claro. algo suicida desde el punto de vista de los intereses de la propia Ucrania, ¿no? Sabiendo que, bueno, contra quién te están enfrentando, ¿no? Y en el cual Ucrania no tenía nada que ganar. Ucrania podía haber utilizado su independencia
para desarrollarse como país con un potencial enorme, económico y social, de recursos, etcétera. Y en lugar de eso, la gestión interna de Ucrania fue un desastre, luego lo vamos a ver, y se dejó manipular constantemente en base a esos, digamos, vertientes emotivas del patriotismo, del nacionalismo, para dejarse convertir en un auténtico transatlántico armado contra Rusia, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, una cuestión clave en la diferencia, en el diferente posicionamiento de Bielorrusia y de Ucrania con respecto a Rusia, es la propia estructura política y económica de estos países, ¿no? Porque claro, si lo vemos para un espectador que vea este tema de lejos y que únicamente vea, bueno, lo que ha sido el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia desde la perspectiva de que en 2022 de pronto a las televisiones les dicen que Rusia ha invadido Ucrania, pues podría decir, anda, ¿y por qué no ha invadido Bielorrusia? ¿No? Claro, ¿no? Porque Bielorrusia podía haber pasado algo similar, ¿no? Y sin embargo, nada de eso ha sucedido, ni se ha planteado, ni se ha llegado a esos niveles de enemistad, ni nada similar, ¿no? Es que, perdón, Bueno, Adrián, es que Ucrania es muy importante porque Ucrania es el Mar Negro. claro. Entonces, si tú, a Rusia, tú le quitas Ucrania, ¿no? El Dnieper era su última defensa y el Mar Negro también, para poder acceder a mares cálidos, por eso necesitan Crimea. Si tú le quitas Ucrania y le dejas, no hay ningún obstáculo geográfico hasta Moscú, prácticamente hasta Volgogrado, hasta el Volga, es una auténtica llanura. Y Rusia es indefendible. Por eso siempre el imperio ruso intentó defenderse yendo hacia Occidente, conquistando Ucrania, Crimea, contra los turcos, etcétera. Perdona el inciso, ¿no? Pero es que es muy importante estratégicamente para Rusia lo que es el Mar Negro y Ucrania. Es imprescindible para sobrevivir. Bien. Decía, una cuestión clave del distinto posicionamiento es la estructura política y económica de estos países, ¿no? Durante estos 30 años, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en Ucrania? Bueno, pues en Ucrania, de hecho, han estado durante 3 décadas, 35 años ya, en 34, en manos de los oligarcas. Claro, oligarcas, ¿a quiénes llamamos? Bueno, esa expresión se ha utilizado mucho con respecto a Rusia, ¿no? Rusia, los oligarcas rusos, etcétera. Y bueno, con razón, pero curiosamente no se habla de que Occidente también está en manos de oligarcas, ¿no? No se utiliza esa expresión, pero claro. Bueno. La dialéctica. Unos Claro. son grandes empresarios, los otros oligarcas. Sí. Pero oligarca quiere decir literalmente, bueno, se refiere, oligarca quiere decir oligarquía es gobierno de pocos, ¿no? Oligarcas se refería a los grandes potentados con un gran poder político que controlan el poder político, ¿no? Que esto sucedió también en Rusia durante la década de los 90, en el periodo de Yeltsin, ¿no? Hasta la llegada del grupo de Putin en el año 2000. Es decir, Rusia estuvo en buena parte en manos de estos oligarcas. Pero esto sucedió lo mismo en Ucrania, con la diferencia de que ese proceso no se detuvo. Es decir, ellos no tuvieron un Putin ni un grupo similar que detuviera ese proceso y le diera la vuelta, ¿no? Es decir, Ucrania ha estado en manos de estos oligarcas 35 años. Estos oligarcas que se hicieron casi siempre con el poder, en parte con el apoyo de Occidente, con financiación de inversores occidentales y en buena parte a través de fraudes, haciéndose con la propiedad de las grandes empresas públicas de forma fraudulenta, ¿no? Entonces, ya vemos cómo en algunos casos lo que hemos comentado antes se hizo realidad. Es decir, grandes gestores de grandes empresas de la Unión Soviética que aspiraban a hacerse con la propiedad de esos, dejar de ser meros funcionarios, de hacerse con la propiedad de esas empresas, muchos de ellos lo consiguieron. Y lo consiguieron de forma fraudulenta y con muy pocas aportación de recursos, apoyos occidentales, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos oligarcas, en un entorno de una corrupción increíble, tanto en Ucrania como en Rusia, en los años 90,
se hacen con el poder en Ucrania y en Rusia. Vamos a ver que luego que no en Bielorrusia, esto es muy importante, y en Ucrania continúan en el poder durante 30 años, mientras que en Rusia se les echa del poder con la llegada de Putin al gobierno, ¿no? Bueno, pues han sido 3 décadas en Ucrania de una decadencia total, de una corrupción generalizada, una decadencia económica continua y de una influencia enorme de Occidente en educación, cultura, medios. Ya hemos visto que una influencia muy relacionada con el fomento constante de la rusofobia y que ha ido de alguna forma haciendo crecer ese sentimiento antirruso, sobre todo en las regiones del oeste, que eran más favorables a ello, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave. Ucrania ha estado durante 30 años en manos de los oligarcas y de Occidente. Claro, la composición cultural de Ucrania, de cualquier forma, es y ha seguido siendo mixta, ¿no? Y ha habido unas zonas, grandes zonas rusófonas en las que se habla más el ruso que el ucraniano y otras en las que se hablaba más el ucraniano que el ruso, ¿no? Pero esto sí ha llevado a una alternancia política durante estos, vamos a decir, durante 25 años, hasta el año 2014, en la que se sucedía un gobierno prorruso y un gobierno pro-occidental, respondiendo de alguna forma a estas sensibilidades distintas de las distintas regiones, ¿no? Bueno, en Ucrania, ¿qué sucedió? Bueno, también, como en Bielorrusia, por supuesto, se produce la disolución del sistema socialista a partir de su independencia, ¿no? Y se convierte en un país en manos de los oligarcas, pero ya digo que durante 10 años, de una forma similar a lo que estaba sucediendo en la propia Rusia, ¿no? Hay una influencia creciente de Occidente y del nacionalismo radical y antirruso, ¿no? Vamos a ver. Sí, había ahí un comentario sobre Muy correcto. los oligarcas, que dice canibalizaron la infraestructura soviética y así se enriquecieron, dejando al país en la miseria. Ahí entró Occidente a saquear todo lo que quedaba y a utilizarlo contra Rusia. Sí, bueno, estos oligarcas, hay que decir, esto es importante, que actuaron desde el principio de forma interrelacionada con Occidente. Es decir, hay la presencia de grandes inversores actuando en el ámbito económico y en el ámbito político. El papel de Soros, por ejemplo, fue muy importante tanto en Rusia como en Ucrania, y el papel de oligarcas inversores occidentales aliados con estos oligarcas en inversiones comunes muchas veces, ¿no? Bien. Tenemos una influencia creciente de Occidente y del nacionalismo radical y antirruso. Hay que decir, se ha hablado muchas veces de esas tendencias neonazis o criptonazis, ¿no? Pero que esas tendencias neonazis existen y existieron, pero siempre en el ámbito, en el espacio electoral han sido siempre muy minoritarias, pero han tenido un gran espacio en la calle, digamos, y a partir del año 2014 en el ejército, ¿no? Es decir, estas fuerzas paramilitares fueron muy utilizadas en el golpe de Estado del 2014 y un golpe de Estado que dimos nosotros. Se dio desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, claramente con el objetivo de romper esa dinámica de alternancia entre gobiernos prorrusos y antirrusos y asegurar que a partir de ese momento se contaba en Ucrania con un gobierno claramente prooccidental, claramente rusófobo y preparado cada vez más para la guerra contra Rusia, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenéis, como consecuencia de ese desastre estructural de Ucrania, pues Ucrania ha sido probablemente de los países socialistas de Europa el que ha tenido una peor trayectoria económica. Ahí tenéis el PIB per cápita, que es la forma más directa de medir la evolución del avance de una economía, como tenéis a la izquierda, espero que veáis, claro, los números son pequeños, pero bueno, a la izquierda
estamos hablando del origen en la Unión Soviética y cómo en el año 89-90, cómo la economía se hunde con la caída de la Unión Soviética hasta niveles realmente desastrosos, ¿no? Y cómo el PIB per cápita empieza a recuperarse. Esto es, en principio, una dinámica más radical que la de otros países socialistas. Hundimiento en una u otra medida, caída se produjo en todos, pero este hundimiento fue muy, muy fuerte en Ucrania y la recuperación solo parcial. Es decir, algo que no ha sucedido en ningún país. Es decir, fuera de Ucrania no hay ningún país socialista que esté con niveles de renta per cápita inferiores todavía a los de los años 90. Y esto ha sucedido en Ucrania. Ahí tenéis cómo se produce una recuperación con niveles todavía muy inferiores a los de la época de la Unión Soviética, ¿no? A ver, hay una pregunta sobre si Bielorrusia es lo que se llamaba Rusia blanca. Sí, es que Bielorrusia quiere decir literalmente eso, Rusia blanca, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí tenéis ese desastre ucraniano, que es algo impresionante, ¿no? Pues bueno, así todo, el país en lugar de rectificar, no han conseguido librarse de esos oligarcas y han seguido esa trayectoria. Oligarcas que algunas veces apoyaban a los gobiernos prorrusos y otras veces a los gobiernos pro-occidentales, que siempre han sido gobiernos con unas elecciones más o menos democráticas, pero siempre gobiernos corruptos. Esto hay que decirlo, ¿eh? Tanto los gobiernos decía pro-rusos como pro-occidentales eran gobiernos elegidos democráticamente, pero corruptos. Bien. Bueno. Frente a esto tenemos una dinámica radicalmente distinta en Bielorrusia, ¿no? Claro, Bielorrusia es un caso que a mí, desde un punto de vista analítico, me gusta extraordinariamente, ¿no? Porque es un país tremendamente interesante, ¿no? Ha tenido una trayectoria sustancialmente distinta del resto de países socialistas. En el caso de Ucrania ha sido una trayectoria distinta para mal, en el caso de Bielorrusia ha sido una trayectoria distinta probablemente para bien. Una trayectoria distinta porque en lugar de en el resto de países socialistas se hundió el sistema socialista y cada país a partir de ese hundimiento adoptó su propia trayectoria. En Bielorrusia no se hundió el sistema. Se produjo, sí, una caída económica, pero el sistema no se hundió, el sistema se fue reformando. Entonces, el resultado de lo que ha ido siendo Bielorrusia no ha sido una consecuencia de un colapso que luego ha evolucionado en un colapso institucional que luego ha evolucionado en distintas vías según los países, ¿no? En Bielorrusia ha sido una reforma. Y esto es muy importante porque el impacto de esto ha sido tremendamente distinto del de Ucrania, en este caso, que es lo que nos interesa, ¿no? Bien. Frente a la ruptura o disolución del sistema en el resto de países socialistas, la evolución de Belarus o Bielorrusia se basó en una sucesión de reformas, ¿no? Esto les permitió mantener la estabilidad institucional, mantener, y esto es muy importante, el control público de la economía y que Bielorrusia no cayera en manos de los oligarcas, como pasó en Rusia o en Ucrania, ¿no? Caída económica hubo, porque claro, esto era inevitable porque lo que se hizo de una forma disparatada es romper las relaciones económicas entre Bielorrusia, Ucrania, Rusia, que estaban tremendamente interrelacionadas, ¿no? Entonces esto fue un golpe muy fuerte para todos estos países, ¿no? Pero no hubo ese colapso institucional que hubo en el resto de países socialistas, no se cayó en manos de los oligarcas y se mantuvo el control público de la economía. Y esto es algo tremendamente llamativo en el caso de Bielorrusia, porque nosotros, en el caso de Kai Center, ¿no? Cuando de pronto no sé cuándo sería, el año 2013, 2014, ¿no? Estamos viendo las estadísticas del peso de las empresas públicas en distintos países, de pronto nos encontramos con un país como Bielorrusia, con 10 millones de habitantes en mitad de Europa y con un 60, un 70%, según cómo se mida, ¿no? de la economía en manos públicas. Y nos quedamos perplejos, ¿no? Pero ¿cómo es esto posible? Si es
parecía algo imposible de acuerdo con lo que nos han estado contando durante 30 años, ¿no? Que las economías socialistas se habían hundido por el peso de lo público, que habían privatizado prácticamente todo y que además se había demostrado claramente que lo público no funcionaba y de pronto nos encontramos con un país de 10 millones de habitantes con un 70% en mitad de Europa, con una economía industrial avanzada y con un 70% de la economía en manos públicas y funcionando razonablemente bien durante estos 30 años, ¿no? Algo realmente sorprendente, increíble y, claro, lo más sorprendente es que apenas se hable de ello, ¿no? Ni a favor ni en contra. Cuando se habla ahora de Bielorrusia, se habla por razones geopolíticas, ¿no? Pero no se habla de esto, que es algo que no sé, miles de economistas de todo el mundo deberían haber estado analizando durante 30 años, ¿no? A ver si esto que nos decían que era imposible resulta que es posible, cómo es posible, cómo lo han hecho, cómo lo mantienen. Bueno, pero de cualquier forma, lo que interesa destacar es que han mantenido el control público de la economía. Esto les ha permitido no caer en manos de los oligarcas y no caer en manos de Occidente, ¿no? Es decir, tener un poder político autónomo frente a Occidente, ¿no? Bueno, y aquí tenéis la evolución del PIB per cápita en Bielorrusia. Teníamos un comentario sobre Lukashenko, sí, que es el gran líder. A ver, si no leo las letras de abajo, cuando ganó las elecciones, sí, acabó con los protoligarcas. Te lo leo yo. Lukashenko se hizo popular por su gestión en las empresas públicas y colhoses y ser jefe del Instituto Anticorrupción. Cuando ganó las elecciones, acabó con proto-oligarcas y mafias. Antes de que se desarrollara la oligarquía, pues la decapitó. Sí, correcto. Yo creo que sí. Ha sido una figura clave en esos procesos institucionales, ¿no? Bien, aquí tenéis la evolución del PIB per cápita, ¿no? Que es algo, bueno, muy interesante, pero tampoco es que haya sido algo disparatadamente positivo comparado con otros países, por ejemplo, como Polonia, ¿no? Que ha tenido dentro del este una evolución de crecimiento muy rápida. Pero sí es un contraste muy fuerte con Ucrania, ¿no? Son dos países que han tenido una evolución muy radicalmente distinta. La de Ucrania, desastrosa, probablemente quizás la peor de los países que fueron socialistas en su momento dentro de Europa. Bien. Bueno, pues básicamente esto era, pero igual ahora podríamos dar entrada a algunas de las preguntas, si te parece. Perfecto. Lo fundamental que nos interesaba era especialmente destacar cómo esta distinta evolución interna, esta distinta evolución institucional y económica, ha generado gobiernos que, en el caso de Bielorrusia, han sido autónomos, han podido defender a sus ciudadanos, y en el caso de Ucrania no. Han sido gobiernos que han dependido de los oligarcas y han dependido de Occidente y, por lo tanto, han estado inmersos dentro de esa dinámica que les ha arrastrado, ha manipulado su nacionalismo y les ha arrastrado a una dinámica de creciente rusofobia y creciente enfrentamiento contra Rusia, ¿no? Algo muy evidente, sobre todo a partir del año 2014, cuando ya después de ese golpe de Estado, pues se ponen en marcha gobiernos claramente orientados a preparar la guerra contra Rusia, ¿no? El caso de Bielorrusia nos demuestra cómo esto no tenía por qué haber sido así, y si Ucrania internamente hubiera sido capaz de tener gobiernos autónomos, gobiernos que trabajaran para su gente y no gobiernos que trabajaran para los oligarcas o para Occidente, la evolución de Ucrania hubiera sido totalmente distinta, sin perjuicio de que pues, el nacionalismo hubiera tenido un mayor o menor peso con respecto a Bielorrusia, pero no hubieran tenido en ningún caso una evolución tan agresiva, tan disparatada y, sobre todo, tan suicida,
para los propios intereses de los ucranianos como la que ha tenido Ucrania durante estos años. Yo creo Bien. que si hubieran sido listos, lo comentábamos antes, yo me imagino una Suiza en Ucrania, una Suiza de 600.000 kilómetros cuadrados, de 40 a 50 millones de habitantes, camino de Oriente y Occidente, podría haber sido vamos, un enorme polo de paso, tanto geopolítico como económico. Podría haberse un desarrollo impresionante si hubieran sido listos. Porque aparte, tiene gente capacitada. No estamos hablando de un país que es desarrollado en educación ni nada, no. Es gente muy bien capacitada, bien estudiada, con muchos recursos. Una pena, desde luego. Sí, efectivamente, porque algo de esto comentamos en un vídeo anterior de DMP Geopolítica también, con un mapa de Ucrania exponiendo, como tú has dicho, los inmensos recursos que tiene, ¿no? Tanto naturales como de creación humana, ¿no? Pero con todos esos recursos, Ucrania era un país industrialmente tremendamente avanzado, era de lo más avanzado dentro de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo tenían todo para haber sido un país líder dentro de Europa, ¿no? Y sin embargo, pues ese ponerse en manos de los oligarcas y de intereses extranjeros les ha llevado a un auténtico desastre. En aquel vídeo estuvimos comparando, porque estábamos haciendo precisamente referencias a estas políticas de Trump, es decir, América grande otra vez, haciéndose con territorios y con recursos, y decíamos, ojo, porque al final el problema de Estados Unidos es el más importante, no es el no tener recursos, etcétera, es que no le funciona el motor, ¿no? El motor productivo, ¿no? Y llevan muchos años con un motor productivo debilitado, ¿no? Y pusimos el mapa de Ucrania como un ejemplo. Dice, mira, por muchos recursos que tengas, si dejas destruir tu motor, un motor industrial que además Ucrania lo tenía con el fin de la Unión Soviética, pues el país se te puede hundir, ¿no? Los recursos no te garantizan el futuro del país, ni Nada. mucho menos, ¿no? Aparte es que dejaron envejecer la industria, como decía antes un suscriptor, se repartieron la industria, la dejaron envejecer, la exprimieron mientras duró y el caso es que hoy prácticamente Ucrania lleva 30 años paralizada desde que salió de la Unión Soviética, como, bueno, ya vimos las gráficas de crecimiento, penoso, ¿no? Sí, Se desindustrializaron ellos solos. Ellos fabricaban, hablamos aparte de industria de alta tecnología, fabricaban sí. motores para los cohetes Soyuz, la fábrica de aviones Antonov, los astilleros que había en Crimea. Era impresionante el poder industrial de Ucrania, como lo dejaron deshacerse, indudablemente. Tenemos aquí una pregunta de un comentarista destacado. Escribo desde Minsk. El PIB per cápita es aún mayor. Aquí no viven 10 millones de habitantes. Mucha gente se ha ido, pero siguen aún en el censo oficial. Sí, bueno, es muy posible. Bueno, el PIB per cápita es además una referencia aproximada, pero hay muchas otras cosas que se podrían hablar, que se podrían comentar sobre la economía de uno y otro país para matizar lo que hay detrás de esas cifras de PIB. Una muy importante es la deuda. Porque claro, el PIB hay que compararlo siempre con el nivel de deuda acumulada, porque ese nivel de deuda acumulada te dice cómo se ha conseguido el PIB al que has llegado y en qué medida lo has conseguido de una forma tal que estás comprometiendo tu PIB futuro, ¿no? Entonces, los niveles de deuda en Bielorrusia son extraordinariamente moderados porque han tenido, como también en Rusia, una gestión muy eficiente de sus capacidades y que no tiene comparación con países, tampoco como Ucrania, con los países occidentales en general, en los que presumimos de un nivel de renta per cápita, pero claro que en buena parte está conseguido, del cual habría que descontar, para saber lo que hemos conseguido con nuestras propias fuerzas, habría que descontar lo que se ha conseguido en base a ese incremento disparatado de deuda, porque al final eso también es lo que está amenazando, nos está diciendo que vamos a tener que descontar del PIB futuro
para ir devolviendo ese sobreendeudamiento acumulado, ¿no? No, efectivamente hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta dentro de ese PIB, ¿no? También los niveles de igualdad, los niveles, la situación de la sanidad, de la educación, etcétera. Hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Pero, de cualquier forma, aquí lo que me interesaba destacar fundamentalmente es cómo el aspecto más bien negativo con respecto a Ucrania, ¿no? Cómo este país se ha dejado destruir y durante 30 años ha tenido una evolución desastrosa para ellos mismos, ¿no? Que va mucho más allá de ese enfrentamiento con Rusia. Era un país ya destruido por haberse dejado poner en manos de los oligarcas, ¿no? Aquí tenemos un saludo, decía, Sí, al camarada Lukashenko, ¿no? Bueno, acaban de realizarse las elecciones en Bielorrusia con una victoria aplastante de Lukashenko. Y igual podemos decir algo sobre esto, porque es algo que llama mucho la atención en Occidente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al sistema bipartidista. Un sistema bipartidista en el que cualquier resultado que supere el 50% nos resulta sospechoso. Pero claro, es un sistema bipartidista que está basado en un sistema de partidos que tenía sentido en los años 50, 60, 70, respondía a una determinada composición sociológica, pero que ya se está rompiendo en Occidente y que no está muy claro que tenga una base. Una cosa es que hay un sistema de partidos, pero esa base de reparto 50-50 es discutible, ¿no? Es decir, después en la posguerra había una composición, digamos, de trabajadores asalariados que fundamentalmente votaban a la izquierda y, por otro lado, pues, de autónomos empresarios, voto femenino, no incorporado al mercado de trabajo, que votaban más bien a la derecha. Es decir, había un voto agrario también, ¿no? Había una relativa base socioeconómica que soportaba esa división del electorado de mitad y mitad, ¿no? Ahora no existe. Ahora es algo, eso en Europa Occidental es algo absolutamente artificial, pero sí facilita el que cuando vemos que en países de fuera de Europa o en Rusia o en Bielorrusia hayan de pronto mayorías del 70%, digo, ahí tiene que haber fraude seguro. No tiene por qué. No tiene por qué. Cuando hay una cohesión social objetiva importante en una determinada dirección, es perfectamente natural que haya un 70 o un 80% a favor de una determinada opción política, ¿no? Y bueno, yo creo que no vamos a extendernos ahora en el tema de las elecciones en Bielorrusia porque no es el tema de hoy, pero bueno, yo creo que hay garantías suficientes desde luego perfectamente comparables con las de países occidentales, ¿no? El tema de que estaba llamando la atención en Bielorrusia era también durante estas semanas o meses era el riesgo de una revolución de colores o de un ataque, incluso de un ataque directo desde Occidente, ¿no? Pero bueno, este tema de la posible puesta en marcha de una revolución de colores se había comentado una y otra vez desde el propio gobierno de Bielorrusia y al final todo parece indicar que no se va a producir, ¿no? Aquí hay yo creo que esto es una buena noticia. Vamos a ver qué pasa en Eslovaquia, que también tiene una amenaza similar de revolución de colores, pero esto nos puede estar revelando una debilidad institucional importante de Occidente, que está producida en parte por la evolución de la guerra en Ucrania, la ya casi segura victoria de Rusia, también seguramente por el impacto del trumpismo, que está dejando a estos círculos oligárquicos de Europa Occidental en una situación débil y quizás atendiendo a demasiados frentes a la vez, ¿no? Entonces, poner en marcha de pronto una revolución de colores otra vez en Bielorrusia, pues les hubiera supuesto un esfuerzo importante. Parece que tienen más recursos para hacerlo en Eslovaquia, ¿no? Con la complicidad de la oposición, etcétera. Pero bueno, no parece que estos días esto esté yendo a más. Vamos a ver si continúan. Pero probablemente están teniendo demasiados frentes como para
abrir ellos mismos más frentes de lucha geopolítica. Bueno, vamos a ver, porque Adrián, también están en una situación desesperada que puede dar lugar a sorpresas, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, que en su enfrentamiento con Rusia, pues, continúan con estos ataques a centrales nucleares, ¿no? Que continúa siendo un intento de escalada hacia una guerra, evidentemente, porque no hay otra arma nuclear que no sea el intentar provocar un auténtico desastre internacional. ¿tú hasta qué punto Bien, crees que si no hay pudo? más preguntas, Santiago. Yo te tenía una. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, Sí, sí, venga. Bielorrusia tiene un ejército de 45.000 hombres, pequeño. Bueno, no sé si esto era sobre el 2022. Supongo que con la llegada de los Wagner a entrenarnos y tal, posiblemente haya subido un poco la cantidad, pero sea todos muy poco. Creo que tiene poco más de 200.000 reservistas. Pero tiene una cosa muy importante que se llama Iskander M, con capacidad nuclear, y últimamente incluso, no sé si los tiene todavía ya desplegados allí, no creo que te lo cuenten, pero también Oresnik. ¿Crees que esto pudo influir en tener unas elecciones mucho más tranquilas? Porque Lukashenko es un hombre, desde luego, que demostró personalidad a lo largo de 30 años que lleva gobernando. No es, hablando así como quien dice, un pinganillas que te vas a reír de él, ¿no? Sobre todo si tiene esa capacidad. Sí, ¿Qué opinas? vamos a ver. Sí, es posible, pero claro, cuando estábamos hablando de una posible intervención occidental, se hablaba de dos cosas distintas. De una posible intervención militar y de una mera revolución de colores, ¿no? Una revolución de colores como las que tuvo en el año 2020, ¿no? Y que fue al final correctamente canalizada, ¿no? Pero, claro, tampoco se descartaba que la revolución de colores, y parece que había informes de servicios de inteligencia que apuntaban en esa dirección, empezar por una revolución de colores y que esto fuese el pretexto luego de una intervención armada, ¿no? Claro, la intervención armada sí puede detenerse como consecuencia de los factores que tú comentas, pero no necesariamente la revolución de colores. Pero claro, si tú cuentas con ellos dentro del país que a través de manifestaciones empiezan a generar primero alborotos y luego conflictos crecientes, claro, eso no lo detienes con Oresnik, ¿no? Explico, porque estamos hablando Indudable. de un conflicto civil creciente dentro de la propia Bielorrusia. Pero es posible, bueno, que primero que hayan visto que no tienen base suficiente para ese conflicto civil y segundo, que esa incursión militar está pues claramente amenazada por una posición muy firme de Bielorrusia y de Rusia de hacer frente a cualquier intento de atacar de atacar o cambiar el régimen en Bielorrusia. Aparte es que yo creo que Lukashenko fue suficientemente inteligente como para escuchar a los servicios secretos rusos, que son los que tienen más capacidades para controlar este tipo de guerra híbrida, vamos a llamarle, ¿no? Y después la valentía de Lukashenko, que el tipo cogió el Kalashnikov y venga, para adelante, para el frente, ¿no? Que vamos, no es que Bueno, un fuera a tema andar a tiros, sí. pero demostró esa entereza y esas ganas, ¿no? Ese no me vas a sacar así, ¿no? Sí, un tema interesante en este sentido es que a veces se comenta Bielorrusia, bueno, Bielorrusia es un títere de Rusia, ¿no? Y nada de eso, nada de eso. Incluso al contrario, es decir, la interrelación entre Rusia y Bielorrusia se ha fortalecido, como te has dicho, a partir del año 2020, a partir de esa revolución de colores. Bielorrusia ven claramente que ellos están ya muy directamente amenazados y esto les lleva a ponerse tanto a Rusia como a Bielorrusia directamente en contacto, a plantearse un salto estratégico en su interrelación, etcétera, para fortalecer su posición frente a las amenazas de Occidente, ¿no? Pero antes de ese momento, durante los 30 años anteriores, Bielorrusia, ya hemos explicado que siguió su propio camino, un camino, digamos, si se quiere llamar así, más popular o más, si queréis, socialista que Rusia, ¿no? Y un camino institucionalmente muy distinto al de Rusia, muy distinto, ¿no? Es decir, Rusia de alguna manera, a partir de la llegada de Putin al poder, ha empezado a tomar algunas medidas que
Bielorrusia había tomado en los años 90, ¿no? Entonces, casi es, más que Bielorrusia copiar a Rusia, es Rusia el que en alguna forma se ha acercado a Bielorrusia, más que otra cosa, ¿eh? Entonces, esto yo creo que es muy importante para cuestionar, porque es en función de la información que nos transmiten los medios de comunicación, es un reflejo típico. Nos dicen, no, Bielorrusia es que es un títere de Rusia. No, en absoluto. Durante 30 años han seguido caminos muy distintos, institucionalmente desconfiando el uno del otro. Rusia no creía en el sistema de Bielorrusia durante, por lo menos hasta la época de Putin, y Bielorrusia no creía en lo que estaba haciendo Rusia, ¿eh? Y ha sido a partir del año 2020 y estas revoluciones de colores cuando han visto que les interesaba reforzarse esa intercooperación. Sí, desde luego, Bien. Bielorrusia. Sí, tenemos un comentario, ya se me olvidaba, de Agustín López desde allí, desde Bielorrusia, concretamente, que dice que allí, dice él, aquí pago el 5% de impuestos, en España un 50%. Hay mejor sanidad, educación, justicia y carreteras en Bielorrusia que aquí en España. Y ni un mendigo por la calle. Sí, y claro, yo es que me gusta sí. escuchar esto de alguien que vive allí, no lo que me cuenta el país o el mundo. Esto es, efectivamente, es muy interesante. En realidad, estos conceptos digamos, de lo que es parte del gasto público, sí están integrados ya o si las cuentas están hechas bien, en el PIB per cápita que hemos comentado, en la producción per cápita, porque en la producción entra tanto lo que gastan el Estado como lo que gastan los ciudadanos, ¿no? Pero no entra cuando hablamos de salarios. Entonces, muchas veces se dice, comparando el salario de Bielorrusia con el de tal país, pues no me parecen altos o me parecen bajos los salarios de Bielorrusia, pero claro, es que en los salarios no entran todo esto, ¿no? Claro, que hay una buena parte de lo que aquí pagamos con nuestros recursos, ellos lo reciben del Estado y con unos servicios públicos impresionantes, ¿no? Esto yo creo que es muy importante destacarlo, ¿no? Entonces, que la comparación salarial no sirve para identificar el nivel de vida, cómo se vive con ese salario en un país y en otro. Yo, por eso aquí Paco, dice que la renta per cápita en Bielorrusia es $8.000 y España 35.000. Y a modo de ironía dice que se nota el nivel de vida. Yo no soy economista, pero yo también sé lo que cuesta un litro de combustible en España y lo que cuesta en Bielorrusia. Entonces, realmente no sé yo si se vive mejor o peor con $8.000 en Bielorrusia que con $35.000 en España. Y no olvidarnos que esto es una media. Y mientras en Bielorrusia es más lineal la economía del pueblo, aquí tenemos un pico muy grande, que están los pobres y después los que están muy ricos. Es como lo del pollo, ¿no? Sí. Tenemos un pollo para cada 4, ¿no? Sí, Pero bueno, al final se lo come uno todo, ¿no? Pues algo así. Tú lo entiendes mejor, sí. que dominas. No, y hay Sí, luego en la renta per cápita, Paco, ten en cuenta que la renta per cápita se puede medir nominalmente o teniendo en cuenta las diferencias de precios. Tú no estás teniendo en cuenta las diferencias de precios. Si tienes en cuenta las diferencias de precios, las diferencias reales, no las nominales, entonces esos 8.000 y 35.000 cambian sustancialmente, ¿no? Independientemente de los otros factores que hemos comentado y que ha explicado Santiago. Porque claro, este tema de tener en cuenta las diferencias de precios es importantísimo, por ejemplo, a la hora de valorar la posición de los países, ¿no? En base a datos nominales, sin tener en cuenta las diferencias de precios, Estados Unidos está por encima de China. Si tenemos en cuenta las diferencias de precios, China ya está por encima de Estados Unidos, ¿no? O ha habido cambios muy importantes este año con respecto a la posición de Rusia. Rusia, teniendo en cuenta las diferencias de precios, ya es el cuarto país del mundo en producción, en PIB, ¿no? Con lo cual, ha superado a Alemania, por ejemplo, ¿no? Son datos que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Efectivamente, una cosa es la renta nominal y otra cosa es las diferencias de renta teniendo en cuenta las diferencias de precios. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa, en Bien. Occidente, los alquileres
llegan a llevarse prácticamente el 50% de los sueldos. Entonces, aunque ganes 35.000, si te vas a gastar 12 o 15.000 en alquiler y resulta que en Bielorrusia vas a vivir por 1.000 todo el año, pues claro, es que la diferencia es impresionante. Mira, tenemos otra de Agustín. Dice que aquí los salarios son de $800, pero ¿sabes cuánto pago de luz al mes? 50 céntimos de euro. Has leído bien, medio euro al mes de electricidad. Por eso, ¿quién es más rico? Claro. Bien, creo que ya hemos pasado de sobra la hora de programa, Santiago. Pues si te parece, bueno, agradecer a todos los que nos habéis escuchado, por supuesto, vuestra atención. Recordar que estoy con vosotros los jueves, según el país, por la tarde o por la noche, a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos al canal o darle a like si os ha gustado el programa y dejarnos preguntas o comentarios que, como os he dicho al principio, los intentamos ir respondiendo o comentando no en este canal, sino en el canal de CAI Center en YouTube, que lo localizáis enseguida con CAI con K, Center con C. Bien, pues gracias a los que nos habéis escuchado. Muchas gracias, Santiago, por tu colaboración y esperamos seguir colaborando de aquí en adelante contigo. Yo siempre dispuesto a aprender. Aquí un placer estar contigo. No, es un aprendizaje mutuo contigo. Estupendo. Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo a todos.